nos has guardado a todos, nos has protegido y nos has traído hasta aquí con tu bendición. Recibe toda la gloria. Tú eres el protagonista, tú eres el invitado de honor, Señor Jesús. Y queremos alabarte a ti con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, y queremos honrarte y queremos darte toda la alabanza que solamente tú te mereces. Bendito sea tu nombre, Señor. Ponemos esta reunión en el santo y bendito nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas. Hoy te venceré y todos una vez más. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas. Hoy te venceré y todos lo verán. ¡Aleluya! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. A ver esa palma fuerte. Al enemigo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Aleluya. Y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. A ver, una vez más, fuerte. El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Arriba, huirán. Aleluya. Amén, 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 amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Saluda al hermano a tu lado en esta mañana. Dile, hermano, Dios te bendiga. Me alegro muchísimo, muchísimo. Aleluya. Gracias, Jesús. Dile a tu hermano, me gozo de conocerte, hermano. Aleluya. Mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, mi refugio es el Dios de Israel. Él me dio lo que le pedí, respondió a mi oración, este pobre clamó y Él me oyó. Una vez más, vamos. Mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, mi refugio es el Dios de Israel. Él me dio
negocios este pobre clamó. Y él me oyó. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Cuán grandes son tus obras, muy profundos tus pensamientos. No hay nadie como tú. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré. Todos y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Otra vez. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Pero bueno, entendimos que era un tiempo especial. El día 14 de marzo del 2020 vimos en la televisión al presidente de España, al presidente del gobierno, diciendo que se declaraba el estado de emergencia y que no podíamos salir a ninguna parte. Pensábamos realmente que iba a ser algo de unas pocas semanas. De hecho, yo me resistí hasta el último momento a cerrar la iglesia. El día jueves de esa semana me dijeron algunos hermanos, incluido Armando, probablemente tengamos que cerrar la iglesia el domingo. Y yo dije, ¿cómo vamos a cerrar la iglesia el domingo? Con lo que cuesta abrir una iglesia en España, como para cerrarla ahora, ¿no? Pero sí, nos vimos obligados a cerrarla. Pero en aquellos días teníamos el gran privilegio, la gran ventaja de vivir dentro de la iglesia. La iglesia era nuestra casa también. No teníamos dinero para alquilar y tuvimos que habilitar unos cuartos de la iglesia, y lo que pensábamos que iba a durar un tiempo corto duró más de 4 años y medio viviendo dentro de la iglesia. Pero eso fue una gran ventaja y fue una oportunidad que el Señor nos dio, porque las cámaras muy sencillitas, muy rudimentarias que teníamos en aquel momento estaban dentro de la iglesia y nosotros estábamos dentro de la iglesia. Entonces encendíamos las cámaras y yo dije, bueno, yo voy a predicar exactamente igual el jueves. A nadie, solamente estábamos allí Miriam y Elena y este que les habla. Pero bueno, yo pensaba dentro de mí, alguien nos verá. Por ahí habrá algún loco que se conecte y vea estos cultos, ¿no? Y llegaba el domingo y yo volvía a predicar otra vez. Nunca había tenido como pastor, en más de 40 años que llevo sirviendo al Señor, nunca había tenido la experiencia de predicar a sillas vacías. Poca gente o mucha gente, pero nunca a una iglesia vacía. Pero yo lo hacía exactamente igual. Pero créanme que en más de una ocasión, sobre todo en los primeros cultos, me pasó por la mente, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué sirve esto? Nadie está viendo esto. Nadie está escuchando este culto. Y estuve a punto de parar y decir, bueno, cortemos la emisión, esto no tiene ningún sentido. Pero en esos días comenzábamos a recibir cientos y cientos de mensajes de todo el mundo, hermano. Créanme. De los barcos que se quedaron varados en alta mar, que no pudieron entrar al puerto, de todas partes del mundo, creyentes que sus pastores cerraron la iglesia y nunca en esos meses hicieron absolutamente nada, ninguna actividad.
Y esto, bueno, pues nos motivaba a seguir adelante. Pero un día recibí un mensaje de una hermana que después terminé conociendo en los Estados Unidos, donde me escribía y decía: pastor, si en algún momento pasa por tu mente el pensamiento de que estás perdiendo el tiempo, es cuando más gente te estamos viendo. Digo, bueno, lo acepto por fe, porque la verdad es que nosotros no vemos nunca a nadie cuando predicamos. Ustedes sí ven a toda la gente, ¿no? Pero nosotros no vemos a nadie. Aquello me dio fuerza, me motivó a seguir adelante, y para sorpresa nuestra, todos los días, era desde por la mañana hasta por la noche, no paraba de sonar los teléfonos. De Colombia, de Alemania, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Alaska, hasta de Afganistán, de Japón, de todas partes del mundo. No paraba la gente de llamar y llamar y llamar. Pero hay un añadido más que yo quiero también compartir con ustedes en esta mañana. Y es que, como cualquier iglesia del mundo, nosotros dependemos, entre comillas, ¿verdad?, de las aportaciones que la gente hace de su dinero, ¿verdad?, en función de ofrendas y de diezmos. Y tenemos también dentro de la iglesia, pero en una parte apartada, lo que llamamos en España un rastro, ¿vale? Un rastro es una especie de Goodwill, es una especie de tienda de cosas de segunda mano, que la abrimos en su momento para poder atender a los más de 275 niños que teníamos apadrinados en Bolivia, que nosotros le pagábamos todo, la ropa, la comida, los estudios, absolutamente todo. Y ese negocio, que trabaja con gente voluntaria de la iglesia, nos ayudaba a sostener a esos niños. Después nos fuimos a África, a Kenia, donde también trabajamos con niños y construimos allí una propiedad que después se la dimos a otro ministerio español. Bueno, la cuestión está en que ese negocio, ese rastro, nos ayuda con el alquiler del local, ¿sí? Y entre ese local y los diezmos y ofrendas de la gente, pues podemos cubrir los gastos. No siempre se cubrían, pero bueno, más o menos. Siempre vivíamos de milagro en milagro. Pues la cuestión está en que yo, el día 14 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de emergencia, me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije al Señor, como si el Señor no lo supiera, ¿no? Señor, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que esta obra es tuya. Si esta obra es tuya, ahora sin ayuda de ningún tipo, ni diezmos, ni ofrendas, ni rastro, ni nada, vamos a ver tu gloria, porque te pido que nos sorprendas, Señor. Y así fue, todos los días, centenares de personas, gente que probablemente nunca llegaré a conocer, a otros, gracias a Dios, sí, mandaban ofrendas de 20 euros, de 50, de 100, de 600, de 1000, de 40, de 80, de 60, y era tanta la cantidad de dinero que entraba, que dijimos, Señor, danos sabiduría para administrar todo esto. Entonces lo hicimos al revés. En vez de la gente dar ofrendas a la iglesia, nosotros hicimos al revés. La iglesia le daba dinero a la gente de la iglesia. Pagábamos alquileres, pagábamos luz, agua, teléfonos, porque los hermanos no podían trabajar. Cerraron sus negocios, no podían ir a trabajar. Y cuanto más dábamos, más recibíamos. Era una cosa increíble. Estamos hablando de miles y de miles y de miles de euros. Teníamos unas sillas de plástico blancas. No sé cuántos de ustedes vieron aquellos cultos. ¿Alguien vio aquellos cultos a puerta cerrada? Bueno, entonces saben de qué estoy hablando. Las sillas se rompían, de lo viejas, de lo gastadas que estaban. Las sillas se rompían y la gente no caía al suelo por el poder de Dios, ¿eh? No espiritualicen esta cuestión. La gente se caía porque la silla estaba vieja y se rompía. ¿Me explico? Ay, se cayó por el poder de Dios. No, hermanita, se cayó porque la silla estaba podrida. ¿Qué quiere que le diga? Entonces dije, bueno, vamos a comprar sillas. Pero claro, el tema es que ningún negocio tenía tantas sillas como las que necesitábamos como iglesia. Pero un día, el copastor de la iglesia, Anderson, me dice, oye, he visto en internet un anuncio de una especie como de colegio de niños así con problemas mentales y tal, que tienen sillas y que no las van a utilizar y están nuevas. Entonces nos fuimos y había un montón de sillas del mismo color, así con una mesita como si fuera un pupitre para tomar nota,
y las compramos todas. Y aún no habíamos abierto la iglesia para los hermanos. Pudimos cambiar la alfombra, la moqueta del suelo, que estaba ya la pobrecita que no daba más. En su día fue azul, pero ya era, sí, ya tirando a negra, ya más bien tirando a negra, pero bueno, sí cambiábamos de color de vez en cuando la iglesia, ¿no? Fue algo tan espectacular, hermanos, tan espectacular, pero independientemente de esto, que es también importante y bonito decirlo, era la gente que se convertía. Centenares de gente que había salido de la brujería, del catolicismo, del comunismo, de todos los ismos que se puedan ustedes imaginar, cantidad de gente, y sobre todo muchos hombres que no iban a las iglesias, sino iban sus esposas, pero ellos frente a la pantalla de su televisión o de su ordenador veían el culto, y un día y otro día y otro día. Yo hacía los devocionales por teléfono, por WhatsApp, para los miembros de nuestra iglesia. Pero un día dije, oye, ¿y si este devocional cortito, como ustedes saben, en vez de hacerlo por WhatsApp para el grupo de hermanos que éramos de la iglesia, lo hago por internet? A lo mejor alguna persona lo vería. Bueno, ¿para qué fue aquello? Como recibíamos tantas preguntas, porque había mucha gente que se habían marchado de las iglesias, quemados, hartos, desilusionados, etcétera. Gente con 10, 15, 20, 30 años sin querer congregarse en ningún lado, cansados de iglesias, de pastores, de Biblia y de todo el mundo. Se me ocurrió decir, bueno, si yo hago un programa de preguntas y respuestas, a lo mejor hago 3 o 4 programas que lo llamé el Pastor Online, que por cierto hace tiempo que no lo hago, tengo que volver a hacerlo. Hago 3 o 4 pastores online, respondo a la gente todas las preguntas y así ya me dejan tranquilo. Fue peor entre comillas, ¿no? Porque más preguntas y más preguntas y más preguntas. La gente muy agradecida, muchísima gente se dio cuenta de que estaban en lugares equivocados. Muchísima gente se dio cuenta de que por encima de la Biblia no hay pastor, ni obispo, ni reverendo, ni vainas, que la palabra de Dios es soberana, y cuando una persona, se llame como se llame y sea quien sea, dice o enseña, comparte cosas que no están en la palabra de Dios, esa persona no tenemos por qué oírla, ni someternos, ni muchísimo menos. Es más, si usted se queda, usted se hace copartícipe de todo ese relajo y de toda esa manipulación y mentiras, etcétera, etcétera. Claro, lógicamente yo recibía muchos correos, no todos eran bonitos, no todos eran, pastor, qué bendición, qué alegría. Algunos me querían matar. Pero bueno, está bien, no pasa nada. La cuestión está en que era tanta la gente que se ponía en contacto con nosotros. Siempre dijimos, dijimos y seguimos diciendo, gente que tenga iglesia, gente que tenga congregación, sigan en su iglesia, siempre y cuando, lógicamente, ¿verdad?, sea una iglesia de sana doctrina. Pero si usted no tiene una iglesia, si usted está enfermo en casa, de hecho, ha habido mucha gente que aceptó al Señor, que ya están en la presencia del Señor, durante todo el tiempo de la pandemia. Ya tenemos unos cuantos ya, que los hemos mandado a la presencia del Señor, también allí, ¿verdad? Señor, danos sabiduría para organizar todo esto. Cuando nos íbamos a dormir, la gente de Latinoamérica nos llamaba y nos decía, buenos días, pastor. Digo, no, buenos días, no, hermana, aquí son las 3 de la mañana. Ay, perdón, hermano. Oramos al Señor, me puse un día de rodillas y le dije, Señor, me tienes que dar sabiduría para organizar todo esto. Esto es algo que se nos ha ido de las manos. Estamos hablando ya de miles y miles de personas y esto me tienes que dar sabiduría para organizar. Entonces, estaba orando en mi oficina y me viene a la mente, me viene al corazón. No es que todo lo que venga a la mente y al corazón es de Dios, cuidado, cuidado. Pero me viene a la mente, puedes atender a toda esta gente virtualmente. Presencialmente nunca vas a poder conocer a todo el mundo, ni todo el mundo te va a conocer a ti. Pero virtualmente, a través de las redes, vas a poder ministrar a miles y miles de personas al mismo tiempo. Entonces salí de la oficina y le dije a Miriam y le dije a Elena, ya lo tengo, ya sé cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Vamos a hacer una iglesia virtual. Y me dijeron, iglesia, papá, por favor, iglesia virtual. ¿Qué es eso de iglesia virtual? Digo, no lo sé, pero Dios nos dará la sabiduría, porque a mí nadie me enseñó ni había oído jamás el término iglesia virtual.
Comenzamos a recibir solicitudes de personas que querían formar parte de nuestro ministerio y alrededor de una mesa eran centenares de papeles con nombres, teléfonos, direcciones, correos electrónicos y dijimos, bueno, hagamos diferentes grupos. Un grupo que es todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Alaska, México incluso. Hagamos otro grupo que sería el número 2, todo lo que es Centroamérica, Latinoamérica, hasta abajo, hasta la Patagonia. Y un grupo número 3 que sería Europa, ¿verdad? Incluso gente de Israel, etc. Y así pues decidimos clasificar a la gente por distintas franjas horarias, pero ahora ¿quién va a atender a esa gente? Yo no puedo estar 24 horas al día delante de una pantalla de televisión o una cámara predicando 24 horas. Señor, tienes que darnos obreros, danos colaboradores, danos personas que nos ayuden. Y Dios comenzó a levantar gente y nos puso en contacto, claro, en base a la confianza, porque ni ellos me conocían mucho a mí, ni yo los conocía a ellos o a ellas prácticamente de nada. Y Dios comenzó a levantar gente, por ejemplo, como Germán. ¿Germán vino? ¿Está por aquí? Ah, ok, ahí estás. Es que con estas luces de aquí para detrás no veo nada. Gente como Germán, su esposa, que también estaba por aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás? Allá atrás Sandra, ¿verdad? Dios comenzó a levantar gente por todo el mundo. Y entonces dijimos, bueno, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de matrimonio. Después digo, pero hay que atender a los niños. Hay que tener escuelas dominical para los niños, los adolescentes, para los jóvenes, reuniones de oración. Y hermanos, esto fue algo que yo creo sinceramente que nació del corazón de Dios. Porque no tiene ningún sentido que esto primeramente haya comenzado y que se haya mantenido en el tiempo, que ahora ya hemos cumplido ya 4 años. Y hermanos, todo esto, ¿saben quién lo ha hecho? Nuestro Dios. Muchos han criticado esto, pero la gloria se la lleva el Señor. Aleluya. Denle ese aplauso a Él. Él es el único digno de alabanza. Aleluya. Amén. Y saben, hermanos, estamos aquí porque todo esto lo ha hecho el Señor. Ahora yo le voy a pedir dentro de un ratito a Germán que pase también, ¿verdad? Y hermanos, hemos conocido a miles de personas. Llevamos 4 años. 4 años. Y mire, la fuerza nos la da el Señor, porque sinceramente si no fuera por Dios, esto no hay quien lo aguante. De verdad, nos vamos a Estados Unidos y son miles y miles y miles de personas. Hemos salido de cultos a las 3 y 4 de la madrugada, porque yo quiero saludar a todo el mundo y abrazar a todo el mundo bueno, y conocernos, ¿verdad? Aunque sea un poquito por encima. Y hemos estado en Colombia, hemos estado en Ecuador, hemos estado en montones de lugares, ¿verdad? Y tantos otros lugares que todavía deberíamos de ir. Tenemos las puertas abiertas en Australia. Tenemos medio mundo para poder ir a visitar a la gente que se ha convertido, que se han reconciliado con el Señor. ¿Cuánta gente se ha reconciliado con el Señor en estos años? ¿Cuánta gente? La labor que los colaboradores y colaboradoras hacen es espectacular. Créanme, espectacular. Todos los días, o en el grupo 1, o en el 2, o en el 3, hay alguna actividad. Todos los días. Germán, por ejemplo, es el coordinador de todos los varones de Europa. Y hacen todas las semanas una reunión que poco a poco se ha ido consolidando. Claro, también hay que decir que no todo lo hemos hecho bien. Hemos aprendido, hemos cometido errores. Y también ha habido gente que se han querido aprovechar. La mayoría, muchos de ellos económicamente. Personas que querían tener centenares de correos, de teléfonos, de direcciones para ellos ir a visitarlos, hacerse pasar por pastores. ¿Cuántas páginas, cuántos canales de YouTube, cuántos canales o páginas en Facebook han abierto con mi nombre? Y yo no tengo Facebook, yo no tengo YouTube personal, pero devocionales del pastor José Manuel Sierra. Y a los pocos días te dice una hermana, ya mandé la ofrenda, pastor. Digo, ¿a dónde mandó la ofrenda? No, es que me dice la persona que para poder ver los devocionales tengo que dar una ofrenda. Digo, ese no soy yo, ese no soy yo, lo siento mucho, perdió su dinero. Nosotros no pedimos dinero, jamás hemos pedido dinero a nadie. Dios suple nuestras necesidades. El Señor tiene todo preparado, la comida, la ropa, y si tenemos que dormir en una gasolinera, dormimos, y tenemos que dormir en un aeropuerto en el suelo. Durante años, Elena y yo hemos dormido en el suelo, en los aeropuertos así de medio mundo, y en cualquier parte, y en cubiertas de barcos. Durante años yo he dormido con mi saco de dormir y una almohadita en la cubierta de un barco porque no tenía ni dinero ni para poder pagar nada, o en gasolineras. Es decir, no nos mueve el dinero, ¿saben? Ahora bien, tengo también que decirles algo, porque ya somos maduros, o se supone que somos gente madura. Yo una de las primeras preguntas que le hice a Germán, digo, oye, esta iglesia no es nuestra.
Nosotros no tenemos un local propio en Holanda. No tenemos local, no tenemos una iglesia física. Eso es algo que el Señor, si Dios quiere, lo hará y si no, no pasa nada, ¿verdad? Nuestros planes tienen que adaptarse a los planes del Señor, no el Señor a nuestros planes, ¿verdad? Entonces, tenemos un grupo precioso de hermanos en Bélgica, tenemos hermanos preciosos en Madrid que se reúnen en muchos lugares. En algunos lugares hay pastor, como por ejemplo nuestro hermano Alberto, por ejemplo Osman en Colombia, Iván en Alicante, pero en otros lugares se reúnen virtualmente y gloria a Dios, ¿verdad? Pero este local no nos lo han dado gratis, ¿eh? Serán hermanos en Cristo, pero tienes que pasar por caja. Sí, porque somos hermanos hasta que nos tocan el bolsillo. Por ejemplo, en Houston nos abrieron las puertas una iglesia de 15.000 miembros y nos dijeron, sí, pastor, venga con su gente. Claro, él no pensaba que el viernes, tuvimos jueves, viernes y domingo, él no pensaba que iban a ir tantas multitudes de gente. Entonces, cuando vieron que el jueves y el viernes fueron multitudes de personas de medio país, nos pidieron que hiciéramos cultos con ellos sábado y domingo. Y recogieron ofrendas, pero no vimos ni un centavo. Se las quedaron ellos, y eso Dios lo sabe. Y cuando nos fuimos nos pasaron la factura hasta del papel higiénico que había gastado la gente en la iglesia. Y tuvimos que pagar miles de dólares de la limpieza, de los ujieres. Allí cobraba hasta las hormigas que entraban al culto cobraban. El de la batería cobraba, el del piano cobraba, el del sonido cobraba, el ujier cobraba, el policía cobraba, todo el mundo cobraba, menos uno, ahí cobraba todo el mundo. Y este lugar no nos lo han dado gratis. Este lugar, yo ayer pregunté y me parece que son 1.700 euros, ¿no, Germán? ¿Sí o no? 1.300. Bueno, pues nosotros nunca recogemos ofrenda y para nosotros nada. Yo no vengo aquí por dinero, yo vengo aquí pagando. Nosotros pagamos por predicar, no cobramos por predicar, es al revés. La gente dice, ay, ¿cuánto cobra usted por predicar? ¿Yo? Usted no tiene dinero para pagarme a mí, querido. A mí me paga el Señor, no se preocupe. Nosotros venimos aquí, pagamos para predicar. La gasolina pagamos nosotros, la comida la pagamos nosotros. Así que no nos mueve el dinero. No voy a venir yo de Canarias para venir aquí para que me dé una ofrenda, por favor. Hasta ahí podíamos llegar. Pero entre todos, en estos días que nos vamos a gozar y vamos a recibir de la palabra y todo eso, yo creo que lo justo sería que en vez de un hermano pagar todo, entre todos, si aportamos nuestro granito de arena, cubrimos todo. Y una vez que cubramos ya no tenemos que levantar más ofrendas. Tenemos que levantar entre todos en 3 días 1.300 euros. Bueno, yo creo que somos lo suficiente maduros y cada vez que levantemos una ofrenda, que repito, no es para nosotros, no es para nuestros gastos, no es para eso, es para pagarle a los hermanos que nos han alquilado este lugar, pues cuando se cuente la ofrenda, hay tanto. Una vez que cubramos los gastos ya no hace falta recoger ninguna ofrenda. Porque no hacemos esto por negocio, hacemos esto para la honra y para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Así trabajamos, así nos movemos. Germán, un momentito, por favor. Ven, hermanito. Germán vive aquí en Holanda, ahora él se va a presentar junto con su esposa, sus hijos. Y él es el responsable de toda la obra de hombres del grupo número 2. Y si quiere, pienso que también sería bueno que contara brevemente cómo él Perdón, del grupo 3, te estoy metiendo en el 2, el 3, disculpen. Es que hay momentos que ya no me entra más, créanme. Cuando me dicen, no me haga la preguntita, hermana, ¿se acuerda de mí, hermano? Yo le escribí, me dicen, digo, ah, qué bueno que me escribió. Todavía no está la edad de Biden, ¿eh? O no, uy, vieron lo de Biden, bueno, lo de Biden, pobrecito. Ayer presentó al presidente de Ucrania, dice, vamos a darle lugar a un presidente valiente, corajudo, vamos a darle lugar a un hombre valiente, vamos a darle lugar a Putin. Y presentó a Putin y se equivocó, no sé si lo vieron. Bueno, él es Germán, no me he equivocado, él es Germán. Dale, gloria a Dios. Bueno, Habla ahí. ¿Qué puedo decir? Contentísimo de estar acá y como decía el pastor, es solamente esto, solamente lo puede hacer Dios. Amén. Un corto recuento de cómo llegamos a la iglesia. Fue en tiempo de pandemia, cansados de ir a cantidades de iglesias porque se predicaba cualquier cantidad de disparates. Entonces mi esposa, que por ahí está sentada atrás, yo le dije, mira, no quiero saber nada de la iglesia, estoy cansado de las iglesias. Y me dice, encontré una prédica de un pastor. Y le digo, otro.
me dijo, por favor, mírala, estábamos encerrados, me senté, me puse a mirar la prédica con ella y le dije, puede que sea. Se lo dije a él ayer. Sí. Y ya llevamos 4 años en el que puede que sea. ¿Sí? Sí. El Señor ha hecho su obra, ha extendido la obra, ha traído gente de todas partes, de todo tipo de denominación, y todos son bienvenidos. Amén. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer acá y decir que estamos acá es por la obra, por la mano de Dios. Amén, así es. Así es. Y nada, que sean todos bienvenidos, y bueno, muchísimas gracias, Pastor, Por favor. Elena y su familia, y a todos los que han venido por estar acá. Amén, gloria a Dios, qué bueno, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gloria a Dios, qué bueno. Señores, buenísimo. Señores, amén, así es. Aquí leo Lanjas 2. Hemos hecho un congreso, estamos haciendo de vez en cuando algunos congresos para poder unir a hermanos de la iglesia virtual y hermanos que también de alguna manera nos quieren conocer. Por ejemplo, hemos tenido un congreso ahora en Guatemala que ha sido una bendición tremenda. Ha venido gente de El Salvador, de Honduras, por supuesto de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de Chile, de Panamá. Ha sido un tiempo maravilloso. Pero el último congreso que hemos hecho en España lo hicimos en la ciudad de Alicante este año, en la época de Semana Santa. El próximo año haremos ya el cuarto congreso, no cultos como estos, sino congresos con distintos predicadores, la gente se queda a comer, a dormir, es otra historia, ¿no? Y hemos tenido un congreso este año, ya digo, en la ciudad de Alicante, y poníamos stand, ¿verdad?, con camisetas y con cosas. Han sobrado muchísimas cosas del congreso de Alicante de este año. Esas cosas que han sobrado, como por ejemplo camisetas con el eslogan es seguimos avanzando, ¿vale? Esas camisetas, hay unas bolsitas también, hay unas agendas, todo eso ha sobrado. Nosotros lo hemos traído, ¿con qué objetivo? Miren, durante algún tiempo el Señor puso en mi corazón una carga, un sueño, y se lo comparto brevemente. Creo que muchos de ustedes ya lo han oído. Como yo llevo en la obra del Señor mucho tiempo, más de 40 y pico de años, y hemos vivido siempre por fe y tan apretados y justos, y esto no se puede hacer, y no podemos comprar esto, y un regalo para las niñas pues ahora tampoco, y el helado pues ya otro día, y hemos vivido siempre así. Conocemos cómo viven, no todos los pastores, no todos, pero hay muchos que viven con muchas necesidades. El Señor puso en mi corazón que pudiéramos tener un lugar para que pastores que están cansados, pastores que no se pueden ir de vacaciones a ninguna parte porque no tienen recursos, gente que necesita un renuevo y al mismo tiempo un lugar donde podamos tener niños acampados, jóvenes, adolescentes, matrimonio, restaurar parejas, que pudiéramos tener un lugar para recibir a todo este tipo de personas. Entonces me movía por ahí por internet buscando. Y vimos en Alicante, en un pueblo llamado Novelda, una finca enorme, gigantesca, 27.000 metros cuadrados, con 4 casas dentro. Es una finca de limones, de naranjas, de melocotones. Nos pusimos en contacto con las 2 herederas, el papá ya había muerto, y llegamos a un acuerdo y pudimos comprar esa finca. La finca hacía casi 4 años que estaba totalmente abandonada. Imagínense lo que es una finca del campo, 4 años abandonada. Hierbas por todos los lados, conejos, centenares de conejos. Algunos zorros también han aparecido por allí. Entonces, hemos pedido voluntarios que nos ayuden a pintar, a limpiar, a podar árboles, a poner aquello en condiciones. Y ahora mismo hay hermanos que están trabajando allí, ¿verdad? Pero claro, todos los días me dicen, necesitamos una máquina de no sé qué, necesitamos una máquina para no sé cuánto. Y claro, todo eso es un montón de dinero. Entonces a mí se me ocurrió que con las cosas que sobraron del Congreso de Alicante, que son 2 tonterías, son camisetas, unas bolsitas y unas agendas, decirle a los hermanos, mire hermano, si usted se lo quiere llevar y no tiene dinero, lléveselo, no pasa nada. Usted, yo quiero una camiseta pero no tengo dinero, pues llévesela.
no pasa nada. Pero si alguien se quiere llevar algo, todo lo que saquemos de eso, yo lo voy a entregar para la finca Alicante. Porque nosotros hemos dicho, el que vaya a trabajar a Alicante como voluntario tiene que pagarse lógicamente su pasaje de avión o de lo que sea, de barco. Pero nosotros le vamos a dar de comer. Y la comida, lógicamente, pues vale dinero. Entonces, si alguien se quiere llevar algo de esa mesa, y repito, no tiene dinero, se lo puede llevar sin ningún problema. Pero si usted puede dar, aunque sea 1 euro, aunque sea 10 céntimos, por una camiseta, quiero que sepa que ese dinero no es para nosotros, ese dinero es para entregarlo en la finca y que puedan comprar las herramientas que hacen falta. Por ejemplo, hay una piscina que llevaba 4 años sin usarse. Hemos tenido que comprar un motor, hemos tenido que hacer instalaciones de tuberías nuevas, pintarla, arreglarla, acondicionarla, hacer una buena escalera con una plataforma para cuando hagamos bautismo que la gente no se nos ahogue, ¿no? Porque la idea es bautizarlo y no mandarlos a la presencia del Señor. ¿Me explico? Luego hemos tenido que pintar la casa, claro, y la gente ¿dónde va a dormir? Hemos tenido que comprar un montón de colchones, camas, sábanas, almohadas, platos, tenedores, cubiertos, no había nada. Hemos tenido que comprar, hay hermanos que han regalado neveras, hermanos que han dicho yo compro 2 lavadoras, las vitrocerámicas, llaman así, la vitro donde se hace comida. Hemos tenido que poner de todo y las 4 casas en este momento, gracias al Señor, todas tienen su aparato de aire acondicionado, su microondas, su lavadora, su nevera y ¿qué más? Las camas. Gracias a Dios, las casas por dentro están muy bien. Y todo esto ha sido gracias a la generosidad de los hermanos. Y si en algún momento alguno de ustedes siente en su corazón el ir a ayudar, pues te hablas conmigo, ¿vale? O alguna persona dice, pues mira, yo conozco a un pastor que está mal, que está desanimado, que está triste, que necesita un descanso. Pues se hablan conmigo y hacemos todo lo posible por ayudar a restaurar ministerios. Porque lo que queremos es curar a los heridos y no terminar matándolos, sino curar a los heridos, que las familias se puedan ir de descanso, de vacaciones y que puedan estar un tiempo tranquilos en aquel lugar. Amén, hermanos. Así que todo esto lo quería decir antes de compartirles la palabra. Gloria a Dios. Amén. Una preguntita nada más, hermano. ¿Dónde vamos a comer? ¿O dónde van a comer los hermanos? Cada uno se busca la vida. Ok. La pregunta es, ¿hasta cuándo yo puedo estar aquí arriba? Hasta las 4 de la tarde. Bueno, si alguien por favor se queda dormido, sobre todo no ronque, porque puede despertar al que está al lado. Lo digo más que nada por eso. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Quiero compartirles un poquito de la palabra. Creo que lo que dije era necesario decirlo, pero vamos a pasar a la palabra. El 5.º libro del Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? El 5.º libro del Nuevo Testamento. Deuteronomio, el del Nuevo Testamento. Ah. Del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Eso es. Qué fea la palabra testamento, ¿eh? Qué feo la palabra testamento. Un testamento es un documento oficial que hace una persona que sabe que se va a morir. Por eso hace testamento. ¿Acaso Dios se iba a morir? Tenía que hacer un testamento y dejar por escrito su última voluntad. Pero así es como llamamos a nuestras Biblias. Antiguo Testamento. Después se arrepintió, hizo otro. Entonces, ¿cuál es el verdadero? ¿El antiguo o el nuevo? Una persona no puede hacer 2 testamentos, porque a la hora de leer el testamento, ustedes imagínense, ¿verdad? No fueron testamentos lo que Dios hizo, fueron pactos. Pactos. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el 5.º libro del Nuevo Testamento, lo escribió un doctor que dicen que también podía ser un abogado, y me refiero a Lucas. Lucas escribió 2 libros, el libro que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos. Algunos se preguntarán, ¿y por qué tenemos 4 evangelios? ¿Es que con uno no llegaba? Bueno, gracias al Señor que tenemos 4 evangelios, porque cada uno de ellos nos presenta una óptica, nos presenta una panorámica de la vida de Jesús completamente diferente a la del otro. Cuando termine esta reunión, cada uno podrá contar algo diferente de lo que oyó o de lo que vio o experimentó en esta reunión. Unos destacarán algo, otros destacarán otra cosa. Y eso fue lo que pasó con los 4 evangelistas, ¿verdad? Mateo es un hombre que, como judío, discípulo de Jesús,
Él conocía muy bien las Sagradas Escrituras y como judío, él decide escribir un evangelio para evangelizar, para alcanzar a gente de su raza, de su etnia, gente que conocían las Escrituras. Por eso el Evangelio de Mateo es un evangelio donde se emplean muchos textos del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque él intentaba demostrar que Jesús no era un falso Mesías, como tantos que habían venido, sino que fue el verdadero Mesías. Pero hay que demostrarlo con las Sagradas Escrituras. Y por eso él se esfuerza en dar una serie de enseñanzas y una serie de profecías que Marcos, Lucas y Juan no tocan. Porque el objetivo de Marcos no es evangelizar a los judíos, sino a los romanos. Por eso él presenta a Jesús de una forma diferente, no como el Mesías, porque para los romanos, ¿quién era el Mesías? Ni siquiera conocían la palabra Mesías. Sin embargo, los romanos, que eran los que controlaban, los que dominaban el mundo de aquella época, ellos dividieron el mundo en dos: ciudadanos romanos y esclavos, no hay más. O eres ciudadano romano y disfrutas de todos los privilegios, o eres un esclavo y no tienes ningún privilegio. Entonces él presenta a Jesús como un siervo, como un esclavo obediente, fiel al Padre, que cumple todas las órdenes, que no se revela al Padre, sino todo lo contrario. Y eso impactaba mucho a los romanos. Porque ¿en qué soñaba un esclavo? En escaparse, en obtener la libertad. Pero sin embargo el Señor Jesucristo, ¿en qué se gozaba? En cumplir con la voluntad del Padre. Diciendo incluso aquello de: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, Lucas le escribe a un hombre de mentalidad griega, que no tiene nada que ver con un romano ni con un judío. Los griegos buscaban, dice la Biblia, sabiduría. Y eran personas que le daban mucha importancia, digamos, al culto al cuerpo, ¿verdad? Ellos fueron los inventores de las Olimpiadas y todas estas cosas. Eran hedonistas, eran personas con una promiscuidad sexual terrible, ¿verdad? Y entonces él escribe a Teófilo con la intención de presentar a Jesús como el hombre perfecto. Los griegos siempre buscaban la perfección, por dentro y por fuera. Y Jesús es el hombre perfecto, el que cumple todos los estándares de la vida. Sin embargo, Juan, que tiene en mente a los creyentes, a los que ya han entendido el Evangelio, a los que ya se han hecho seguidores del Mesías, del Señor, él presenta a Cristo de una forma completamente y mucho más amplia que Mateo, Marcos o Lucas. Él, por ejemplo, lo que hace es escoge 7 milagros. De todos los que hizo el Señor, escogió solamente 7. Y esos 7 milagros están en el capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Él presenta a Cristo de 7 formas diferentes. Un Mesías que es capaz de convertir H2O, el elemento del agua, en vino. Eso no lo había hecho jamás nadie. Así, en segundos. Por un acto de obediencia. Llenad las tinajas hasta arriba. Y en ese acto de fe, en ese acto de obediencia, se produce el milagro. Pero luego en el capítulo 4, ves a un hombre pidiéndole misericordia y clemencia por un siervo que tiene enfermo, pero que no está allí presente. Pero el Señor le dice: ve, tu criado ha sido sanado. Demostrando el Señor de esta manera que su palabra viaja en el espacio y llega al hogar de esta persona necesitada mucho antes que la persona que vino a pedir por este. Pero en el capítulo 5 encontramos por primera vez un estanque muy famoso en Jerusalén llamado el estanque de Betesda, donde hay una multitud de enfermos que no van al templo porque en el templo hay inmoralidad, hay corrupción, hay manipulación y prefieren irse a las aguas putrefactas de un estanque llamado Betesda a esperar supuestamente el movimiento del agua que lo producía un ángel, que nunca venía el ángel, dicho sea de paso, pero preferían esperar en una mentira que esperar en el templo, que hace mucho tiempo que la gloria de Dios se había marchado de aquel lugar. Y el Señor llega y le pregunta a uno: ¿cuánto tiempo hace que estás ahí esperando tu milagro? Y le dice: 38 años. Mucho tiempo, querido. Ya te has acostumbrado a vivir de esa manera. Ya hablas de tu enfermedad. Ya presentas excusas. Pero mi pregunta es: ¿todavía hay un rayo de fe?
todavía tienes el más mínimo deseo y esperanza de cambiar de vida. Y Él dice, es que no tengo a nadie que me meta en el agua. Es que yo no te estoy preguntando eso. No vayas de víctima por la vida, porque el victimismo mata y el victimismo no cambia a nadie. Lo que te estoy preguntando es si quieres cambiar, si quieres ser sanado, dímelo sí o no. Entonces el Señor lo levanta después de 38 años de esperar a lo que nunca iba a ocurrir. Y el Señor demuestra que es el Señor por encima del tiempo. Y en el capítulo 6 multiplica los panes y los peces. Con poquito, pero con la bendición del Señor, sobra. Porque Él es el Señor de la cantidad. Pero también camina por encima de las aguas, demostrando que Él domina la creación y no es dominado ni controlado por ella. Pero en el capítulo 9 le hacen una pregunta muy interesante los discípulos al maestro. Le dicen, Señor, este hombre que tiene las cuencas de los ojos vacías, sin el globo ocular, ¿qué pecado terrible tuvo que cometer en su infancia o en su adolescencia o juventud, o sus padres o sus antepasados? Porque no es normal que un hombre nazca de esta manera, que no hay posibilidad de que pueda ver, porque no es que es un ciego, es que no tiene las cuencas de los ojos vacías. ¿Quién pecó, Señor? Y el Señor le dice, no entren en esas historias. No condenen más al pobre hombre, ¿verdad? Porque ya bastante desgracia tiene como para encima decirle lo que te pasa es consecuencia del pecado de papá, mamá, el abuelo o sabe Dios de quién. Ya dejemos en paz a la gente. No estemos diciéndole a la hermanita es que no te sana porque no tiene fe. O tienes a la niña enferma o al muchacho en la droga o el matrimonio se rompió y tu marido se fue con otra porque hay un pecado generacional que estás arrastrando. Vamos a dejarnos de amargarle la vida a los hermanos. Y vamos a levantar y no a ponerle más peso encima a la gente, por amor de Dios. Él no pecó ni su padre, sino que él nació así. ¿Saben para qué? Para que ustedes se den cuenta de que hay gente que nace así en la vida, para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en él. Bendito sea Dios. Esa es la realidad. Pero el capítulo 11 es el capítulo que marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús. Porque cuando Él llega a la casa de Marta y de María, 4 días después de haber sido llamado, las hermanas están tan dolidas, las hermanas están tan desilusionadas porque no hay nada peor en la vida que amar a alguien y que te traicione ese alguien. No hay nada peor que depositar tu fe, tu confianza en una persona y que esa persona te traicione. Y estas hermanas, si trataron en la vida gente bien al Señor, fueron ellas, que se quitaban la comida de la boca por atender al Señor y tenerlo bien cómodo y a gusto en su hogar. Y nunca le pidieron al maestro nada, solamente una vez. Cuando mandan a un mensajero y le dicen, el que amas, no es cualquiera, el que amas está enfermo, ven rápido a sanarlo. La enfermedad tenía que ser terrible porque para presionar tanto al Señor, ¿verdad? Y utilizan la coletilla de el que amas, el que ama, no te estoy pidiendo por un desconocido, sino a uno que tú amas, que es tu amigo, ven pronto. Y la Biblia nos enseña que llegó 4 días más tarde. Y entonces las dos, aquella que era afanada, ¿verdad? Y la otra que parecía más espiritual, se le fue toda la espiritualidad. Y las dos le dijeron al maestro, si hubieras estado aquí, cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. Mi hermano se ha muerto por tu culpa, porque yo te llamé, yo clamé, como tú me enseñaste. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo hice todo lo que tú me dijiste y no me funcionó. Y mi hermano hoy en día está en un cementerio muerto, no porque nosotros no hicimos nuestra parte, sino porque tú nos has fallado y está muerto en este momento. Y el Señor Jesús les dice, quiero recordarles algo que ustedes saben como buenas judías, que vuestro hermano resucitará. Y ellas dicen, sí, ya lo sabemos. No somos ateas, no somos paganas
Creemos en la resurrección de los muertos. Pero yo no quiero que mi hermano resucite en el día postrero. Me hubiera gustado que no se muriera hoy. Y el Señor dice, es que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos al cementerio. Señor, vamos al cementerio. Es que hace 4 días que murió. Sí, ya lo sé. Ya sé que ustedes, los judíos, han inventado ese cuento de que a los 3 días el alma se va del cuerpo y ya no viene hasta el día postrero. Ya sé que científicamente la materia se convierte en líquida a las 72 horas y ya no hay posibilidad de nada. Ya sé todos esos cuentos. Pero quitar la piedra. Y empiezan ahí, señores, que hueles, que esto, que aquello. Y es el Señor tratando de convencer a las hermanas del muerto de que todavía hay posibilidad y esperanza. Porque donde está el Señor, siempre hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso lo encontramos en los evangelios y decimos, Señor, qué tremendo. Y el evangelio de Juan termina diciendo Juan, y no es una exageración. Él dice, pienso que si se hubieran escrito una por una las cosas que el Señor hizo y enseñó, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna. Y uno lee los evangelios y dice, qué bonito todo esto, pero cuando se fue el Señor, ya se acabaron los milagros. Se acabaron las maravillas y las proezas. Y ahí viene el libro de los Hechos, donde encontramos que se siguen haciendo milagros. Y vidas siguen siendo transformadas y cambiadas. Ya no está el Señor físicamente como está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero el Señor le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí vemos en el libro de los Hechos que aquella promesa se cumplió. Y vemos cómo la gente se sanaba y eran libertados los endemoniados y se establecía la palabra del Señor por el mundo. Y vemos que aunque Él no estaba físicamente, Él dejó su Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Porque yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y Él me glorificará a mí. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Así que ir a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? No tenían ni idea. Pero el Señor les dice, antes de empezar, esperen en Jerusalén. Claro, uno lee esto y dice, bueno, está bien, ¿no? Entiendo la palabra, hay que ir a Jerusalén y esperar. Momento. Ir a Jerusalén significa otra vez, si me permiten la expresión, meterte en la boca del lobo, ¿eh? Cuando lleguen los discípulos del Señor con sus mujeres, con sus hijos, con los que se habían añadido a ellos, y cuando vean entrar a 100, 200, 300, 400 personas por las puertas de Jerusalén, van a decir, ahí vienen otra vez estos. Ahí están otra vez, mira, los que estaban sanando a los enfermos, el otro día el del paralítico de Betesda, aquel fue el que yo conocí allí en la casa de Marta y de María, aquel fue el que yo vi en el huerto de Getsemaní, ¿a qué vienen estos otra vez? ¿A qué vienen estos aquí? Allí está Anás, está Caifás, está Poncio Pilato, están los escribas, están los fariseos. ¿A qué viene esta gente aquí otra vez? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren provocarnos? Había que tener mucho valor para ir a Jerusalén, ¿eh? Mucho valor, ¿eh? ¿De dónde sacaron ese valor? Porque dice la Biblia que el día de la despedida, y lo dice los últimos versículos del Evangelio de Lucas, dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjate el orden de las frases. Ellos, número 1, después de haberle adorado, número 2, volvieron a Jerusalén, número 3, con gran gozo. No es que sintieron gozo y después deciden obedecerle y finalmente adorarle. No. Por fin tienen claro que aquel que está ascendiendo a la gloria es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ellos le adoran. Nunca lo habían adorado, Lo habían admirado, pero adorar, darle culto como si fuera Dios, jamás.
Porque ellos tenían metido en la cabeza: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ahí dice Lucas que ese día se postran y lo adoran. Porque se dan cuenta de que no es simplemente uno que nació en Belén de Judea, que su padre se llamaba fulano y su madre mengano, sino que es Dios con nosotros. Lo entienden, lo comprendo, por fin entendieron a quién estaban sirviendo y siguiendo durante 3 años. Y entonces, como ya lo tengo claro, me da igual que me maten, me da igual que me crucifiquen. ¿Dónde hay que ir? A Jerusalén. Nos vamos a Jerusalén. Y cuando se van a Jerusalén, viene un gozo impresionante que dice que vuelven y se juntan allí y comienzan a orar y a esperar la promesa del Padre. Pero pasó algo. La Biblia dice que el día de la ascensión, lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 500 hermanos estaban allí como testigos oculares. 500 personas, Pablo dice, aún cuando escribe a los Corintios, dice, aún todavía hay muchos que están vivos, ya otros ya los habían matado. Dice, pero aún de esos 500 hermanos, testigos oculares de la ascensión de Cristo, todavía hay muchos que viven. Y es interesante notar que esos 500 hermanos lo ven, se van a Jerusalén en base a la orden que han recibido, ir a Jerusalén, esperar la promesa del Padre. Pero lo curioso es que Lucas, que es un autor muy puntilloso, es un escritor que se da cuenta en los detalles, ¿no? Cuenta cosas que ningún otro evangelista cuenta. Él se da cuenta que en el aposento alto está María, está Pedro, está Juan, está Santiago, está Bartolomé, está Felipe, está y cuenta y dice, hay 120, no hay 500, hay 120. Y los vuelve a contar y pregunta, ¿no? Oye, ¿cuántos había? ¿Y cuántas mujeres? ¿Y cuántos niños? ¿Y cuántos? 120. ¿Y dónde están los demás? Faltan 380 hermanos en la iglesia. Se van del monte de los Olivos prácticamente, que está allí, se van a aquella casa y en cuestión de días se pierden 380 testigos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia en Hechos 2, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio, el cual soplaba, llenó toda la casa, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Y había 120. ¿Dónde estaban los demás? Nadie lo sabe. Pero se cansaron de esperar. Solamente quiero decirte esta palabra en cuanto a este punto. No te canses de esperar en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará cuando crea conveniente. La Biblia dice que a partir de ese día, del capítulo 12 en adelante, todo cambió. Ellos son ahora los que predican, ellos son ahora los que oran por los enfermos, ellos son ahora los que dan testimonio. Ya no está físicamente el Señor con ellos, pero siguen produciéndose milagros, señales, prodigios, hasta el punto que los amenazan y le dicen, prohibido a partir de ahora hablar en ese nombre. Y ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dice que los encarcelan, los azotan y cuando salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa del Evangelio. Y cuando llegan al lugar donde están reunidos, dice, damos gracias a Dios por lo que hemos padecido, vamos a orar para que Dios nos dé más denuedo en la palabra y que el Señor siga derramando su poder, haciéndose señales, milagros y prodigios. Y cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban tembló, dice la Biblia. Y así fue la iglesia primitiva. Y comenzaron a crecer y a crecer, y a gente que se bautizaba, gente que era sanada, gente que era endemoniada, eran libertados. Y todo el libro de los Hechos es un milagro tras milagro. Y vemos a Pedro, y vemos a Felipe, y vemos a Pablo predicando la palabra de Dios. Y hermanos queridos, me llama mucho la atención que aquella primera congregación, Lucas dice cómo era aquella gente. Porque yo creo que si tenemos que imitar a alguien, y si tenemos que inspirarnos en un modelo, aquí lo tenemos en la palabra de Dios. Y dice Lucas a través del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43, sobrevino temor a toda persona, cosa que se ha perdido en Europa. El temor de Dios ha desaparecido. Ya no hay temor de Dios, Europa está en coma. ¿Pero por qué Europa ha perdido el temor de Dios? Porque la iglesia también lo ha perdido. Porque la iglesia no ha impactado a la sociedad. Es la sociedad la que se ha metido dentro de la iglesia.
Y la sociedad es el reflejo de la iglesia. Y la iglesia al mismo tiempo es el reflejo del mundo. De hecho, a algunos les resulta más fácil pecar dentro de la iglesia que fuera de la misma. Pero en aquellos tiempos dice que había respeto de Dios, había temor de Dios. Se hacían muchas maravillas y señales por medio de los apóstoles. Apóstoles verdaderos, no como los que hay hoy en día, que todo el mundo es apóstol. Pero olvídate de eso. Algunos no son ni convertidos, pero se llaman apóstoles, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es impresionante. ¿Tú has visto alguna vez esto en tu iglesia? Y no sé si lo verás. Pero así es como vivían los cristianos. ¿Para qué queremos tantas propiedades y tanto patrimonio cuando hay tanta necesidad en la obra que no avanza por falta de recursos? Pues dice que vendían sus propiedades y las repartían. Y no solamente eso, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una maravilla de iglesia, esto es una pasada. Ahora, ¿esta gente qué era? ¿Eran pentecostales? ¿Eran bautistas, metodistas, anglicanos, católicos? ¿Te das cuenta que esas vainas vinieron siglos más tarde, que fue lo que destruyó a la iglesia? Esta gente no tenían títulos, esta gente eran gente que amaban al Señor y a su palabra y querían honrarle y obedecerle. Y por eso pasaba lo que pasaba. Maravillas, prodigios. Capítulo 3 nos habla de un pobre hombre que todos los días lo ponían a la puerta del templo, una de las puertas del templo de Jerusalén, para pedir limosna. ¿Y saben quién aparece por allí? ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Casi nada. Pedro y Juan van a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración de la tarde. Se ora 3 veces al día y la oración de la tarde es a las 3. Y cuando iban a entrar al templo, este pobre hombre pedía limosna. Y ellos le dicen, Pedro y Juan, repito, no tenemos ni plata ni oro. Una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia donde vamos a ver que no había necesitados, una iglesia que la gente repartía todo, que pasaba por mano de los apóstoles, y ellos dicen, y no es mentira, no tenemos ni plata ni oro. No es como estos que predican prosperidad y siempre prospera el mismo. Me dice, pero usted no cree entonces en la prosperidad. Que yo no creo en la prosperidad. Que yo no creo en la prosperidad. Pero si todo lo que tengo me lo ha dado el Señor. Todo lo que tengo en la vida. Todo lo que tengo en la vida me lo ha dado por añadidura el Señor. Pero o prosperamos todos o no prospera nadie. Lo que no puede ser es que todos giren en torno a uno y que ese uno sea como la sanguijuela. Dame, 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 dame. Y nunca se sacia. Claro que creemos en la prosperidad, pero no como una meta, no como un objetivo, sino como un medio para alcanzar objetivos de extender el reino y la palabra del Señor. Y ahora Pedro podía haber dicho, yo soy rico, no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo mejor que la plata y el oro. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Es verdad, hoy en día cualquier iglesia a la que usted visite, miren esto aquí dentro. ¿Cuánto vale eso? Gloria a Dios que lo tienen los hermanos, yo me alegro. Miren este techo de madera. ¿Saben cuánto vale este techo de madera? ¿Saben cuánto vale todo esto? Esto vale un montón de dinero. Tenemos plata y oro, pero podemos decir en el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿No sería mejor decir, no tenemos ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina, ¿verdad? Esa era la realidad de la iglesia primitiva, una iglesia que tenía de todo, pero donde todo se repartía proporcionalmente para que hubiera igualdad en la casa del Señor. Había un espíritu de generosidad, no de avaricia, no de puño cerrado, sino de manos abiertas, para que la obra del Señor no tuviera necesidades, sino que pudiera realmente estar atendida. Y esa vida, ese modelo, ese estilo de vida, le impactó tanto a Lucas que lo puso en su libro, llamado el Libro de los Hechos. Pero miren lo que dice un poquito más adelante. La multitud de los que habían creído, capítulo 4, verso 32, era de un corazón y de un alma. Escuche,
Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había necesitados entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Qué bendición de iglesia, Dios mío. Qué bendición de iglesia. Si nosotros realmente queremos madurar y crecer en el Señor, hay varios elementos que son indispensables y quiero compartirlos rápidamente. Número 1, poner la mirada solamente en Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho Elena y yo cuando viajamos por ahí por medio mundo? Sí, entendemos lo del amor, lo del cariño, entendemos que estén agradecidos, todo eso lo entendemos, pero por favor, pongan la mirada en el Señor, ¿vale? ¿Cuántas desilusiones se han llevado gente, a lo mejor algunos de ustedes aquí presentes, no lo sé, por haber puesto excesiva confianza, excesivo, énfasis en la persona en el que ministraba y han apartado su mirada del Señor? Pongan su mirada solamente en el Señor. Número 2, que la palabra sea la base y el fundamento de su vida, no las emociones, no los sentimientos, no a mí me parece, es que yo creo, es que yo soñé. Mire, estamos viviendo en unos tiempos en los que tenemos que recurrir más a la palabra y dejarnos de menos emociones y de menos sentimientos. Es que usted no cree en lo sobrenatural, que yo no creo en lo sobrenatural, pero si yo soy un milagro viviente, yo soy un milagro con pies. A mí Dios me liberó, que algunos no saben ni lo que es eso. A mí Dios me liberó y a mí Dios me sanó y a mí Dios me salvó. Claro que creo en las manifestaciones del poder de Dios. Es que las he visto, las he contemplado en carne propia. Yo no soy de aquellos que dicen, no, cuando los apóstoles murieron y se terminó de escribir la Biblia, pues ya los milagros desaparecieron. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No lo dice en ninguna parte. No, es que yo no lo he visto, eso es otro tema. El que usted no lo haya visto, yo tampoco he visto Plutón, ni Júpiter, ni Saturno, y sin embargo están ahí. El Señor no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y ayer y por los siglos. Los que hemos cambiado somos nosotros los cristianos. Los que hemos cambiado somos nosotros los que decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero el poder de Dios sigue estando a su disposición para hacer maravillas y prodigios. Y si el Señor me quiere sanar, gloria a Dios, lo creo. Y si no me quiere sanar, gloria a Dios, también le daré la gloria al Señor. Porque como dijo aquel, aunque tú me mates, te seguiré alabando, porque yo sé que mi Redentor vive. Así que no soy creyente por lo que puedo obtener a cambio. Aunque a partir de hoy nunca más oyeras ni a una sola de mis oraciones, te seguiría, Señor, porque sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén? Así que pongan su mirada en el Señor, no en los hombres. Pongan la palabra de Dios como la base y el fundamento de su vida. Y número 3, para mí muy importante, pregúntese seriamente delante de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Porque me temo que hay millones de cristianos que nunca se han hecho seriamente esta pregunta delante del Señor. Fíjense que cuando en el libro de los Hechos, que se relata 3 veces la conversión de Pablo, 3 veces en 3 capítulos diferentes cómo este hombre se convirtió, es interesante notar que se destacan, se enfatizan las 2 preguntas que en ese día, ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor, él le hace al Señor. Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque yo me he quedado ciego, me he caído, no sé si iba en caballo, en moto, no sé lo que fuera. Si fuera en Holanda iría en bicicleta, porque mira que hay bicicletas en Holanda, Mi madre, yo en mi vida he visto tanta bicicleta. En Sudamérica motos y por aquí yo digo, muchachos, pero es que aquí hay carriles por las autopistas para la bicicleta. Y tú ves gente mayor, yo digo, pero ¿cómo aguantan esta gente? ¿Qué piernas tienen que tener estos holandeses, no? Yo no sé en lo que iba montado Pablo, pero lo que sí sé es que quedó tumbado en el suelo, ciego. Y dice que oyó una voz en hebreo. Y cuando él le dice, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, ahora que sabes quién soy, la segunda pregunta es impresionante. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque el Señor no se aparece a cualquiera sin ningún propósito ni objetivo.
Si Él se ha parecido a mí, es porque algo pide o demanda de mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y mira cómo el Señor se lo dijo, utilizando aquel llamado Ananías, ¿verdad? Si nosotros nos atreviéramos seriamente a preguntarle con la edad que tienes, da igual si eres ya un hombre mayor o un adolescente o casado, soltera, viuda, desesperado, desesperada. Si nos atreviéramos a preguntarle de verdad al Señor, Señor, ¿para qué me has traído a Europa? ¿Para qué me has traído al Evangelio y a la iglesia? ¿Para qué vivo en Holanda? ¿Qué hago yo en Holanda, en este país que está todo el día lloviendo? ¿Qué hago yo aquí, Señor? Llévame a un sitio de más calorcito, Señor. Pregúntale al Señor, ¿qué hago yo aquí con mis 18, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años? ¿Qué hago yo aquí en el mundo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué nací yo, Señor? Porque podían haber nacido 20 o 30 millones de hermanitos tuyos. Pero se quedaron por el camino. No llegaron a la meta, mijo. No llegaron. ¿Dónde se quedaron? A mí no me interesa dónde se quedó el otro. Yo llegué el primero. Eso es lo que a mí me interesa. Y si cuando era así un punto con un rabo horrible llegué, imagínate ahora que tengo a Cristo en mi corazón, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que soy más que vencedor. Aleluya. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres con mi vida, Señor? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Porque oye, a lo mejor el Señor quiere que te dediques a lo que te estás dedicando. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Pero si te estás dedicando y perdiendo tu tiempo y tu dinero y tu energía a algo que no es la voluntad de Dios, ¿te imaginas haber pasado por la vida y no haber hecho la voluntad de Dios? Yo sé para lo que yo nací. Lo tengo más claro que el agua. Yo sé a lo que Dios me ha llamado y también sé a lo que no me ha llamado. A lo que me tengo que dedicar y a lo que no tengo que dedicarme ni perder el tiempo. Y eso te da una paz, te da una tranquilidad, porque sé que lo que hago es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Te imaginas que te estés enamorando, tengas una relación con el hombre equivocado? ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que ese tan guapo, ese tan no sé qué, no sea el hombre de Dios para tu vida? En vez de la clave va a ser el clavo, vas a tener toda la vida clavado. Tú imagínate que te estés enamorando de la muchacha equivocada y tú estés todo, ¿verdad? Y que en vez de después el príncipe azul sea el príncipe morado. Tú imagínate. Pregúntate de verdad, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque te digo una cosa, solamente tenemos una vida. Nosotros no somos como los hindúes que creen en la reencarnación, que después nos reencarnamos en vaca, en piojo, en murciélago, en búfalo. No, tenemos una vida nada más. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No ganar dinero, formar una familia, comprarme un buen carro, un buen coche, viajar por aquí, viajar por allá. Si no, si eso está muy bien, si no hay nada malo en eso. Pero ese es el objetivo de Dios para tu vida. Eso es para lo que el Señor permitió que tus padres se conocieran como se conocieron allá y tú nacieras y tú vinieras aquí a Europa. Pregúntale todo eso al Señor, porque las personas que a lo largo de la historia se atrevieron a preguntarle al Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Esas personas afectaron la historia y no la historia les afectó a ellos. Y si no, mira a Pedro, mira a Felipe, mira a Tomás, mira a Pablo y mira a tantos y tantas personas que dijeron, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si estás luchando, pues te recuerdo que también el Señor tuvo que luchar en el huerto de Getsemaní, porque incluso le llegó a pedir al Padre, pasa de mí esta copa. Pero ¿es que acaso habría alguien más digno que Él para ir a la cruz a morir? ¿Podría haber ido Miguel, el arcángel Miguel? ¿Podría haber ido Gabriel? No había nadie más digno como Él. Su sangre era perfecta y limpia. Y si Él se hubiera negado a ir a la cruz, tú y yo estaríamos condenados eternamente al infierno. No habría esperanza de salvación. Porque no había sustituto, no había plan B. Dios no tiene plan B, Dios tiene un solo plan. Y el plan es usarte, bendecirte, que usted madure, que usted crezca y que seas un instrumento útil en las manos del Señor, para que no pases por esta vida sin pena ni gloria, sino haciendo y cumpliendo
con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cierre tus ojos. Oramos en esta mañana. Aleluya. Gracias, mi Dios. Cierra tus ojos en esta mañana, mi querido hermano y amigo. Hemos oído algo de la palabra de Dios en esta mañana y queremos acercarnos ahora a su presencia. Queremos ahora de verdad poner la mano en el arado y cumplir con la voluntad de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. No se deje ahora distraer por nada ni por nadie. Ponga su mirada en el Señor. Dile a Miriam que venga. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Súbelo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Vamos a hacer un llamamiento en esta mañana y quiero que las personas que quieran ir en serio con el Señor, las personas que verdaderamente quieran agradar a Dios y pagar el precio, usted se ponga de pie cuando comencemos a cantar esta alabanza y que dé un paso de fe, de pasar al frente y juntos aquí oraremos a nuestro buen Dios. Tiene volumen. No es el momento de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue adelante, mirándolo a Él. Pronto llegaremos al hogar. Aleluya. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al llamado de mi Dios, con paciencia llegaremos al hogar. Es el momento de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue adelante, es fuerte, mirándolo a Él. Pronto llegaremos al hogar. Aleluya. Digan débil, fuerte soy en Dios. Cristo, yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Digan débil, fuerte soy en Dios. Cristo, yo soy más que vencedor.
que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi Dios, con paciencia llegaremos al hogar. Aleluya. El altar está abierto para que cualquier persona que desee pasar al frente lo pueda hacer. Y aquí juntos vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor nos sostenga fuertemente de nuestras manos y podamos seguir adelante, avanzando cada día más y más en el nombre del Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío. Aquí estamos delante de tu altar, mi Señor, reconociendo que necesitamos un cambio, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada y que necesitamos fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más y más. Ayúdanos, Señor, a poner la mano en el arado y no mirar atrás, dejando atrás las vanidades, la pérdida de tiempo, Señor, las quejas, los lamentos, los lloriqueos, y mirándote solamente a ti, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte con integridad y santidad, y que tú guardes nuestra vida y la uses para tu gloria y para tu honra. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos al coro. Digan débil, fuerte soy en Dios. Cristo, yo soy más que vencedor. Aleluya. Él renueva hoy mi fuerza. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. ¡Vamos! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aleluya. Y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Esa palma fuerte.
Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Arriba, huirán. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Dios, aleluya.